Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Vitaminas Camilianas, este espacio que retomamos el día de hoy. Suspendimos un poco en el mes de julio, pero ya estamos otra vez con ustedes. Ya vamos en el trayecto final del recorrido de estas sesiones y con unos temas que pues dándonos mucha riqueza. Recordemos de la sesión anterior lo que vimos, pero el tema de hoy es el sufrimiento y la caridad no tienen fronteras. Es un tema que nos va a compartir el padre Mateo Bautista y él nos da toda una pauta sobre el tema del sufrimiento. Vamos a acercarnos a este tema a partir de estas dos palabras, sufrimiento y caridad. Y el objetivo es que al ir conociendo esto y adentrarnos un poco más al tema, podamos también reflexionar sobre la actitud que tuvo el padre Camilo ante el sufrimiento. Ahora sí, vamos a recordar un poco de la sesión última que tuvimos, en el que el tema fue un sacerdote se detiene en el camino de Jerusalén a Jericó. Y el objetivo era preguntarse qué hubiera hecho Camilo en esa situación. Recordemos que es un capítulo de la biografía del padre Alessandro Pronsato que nos habla sobre el tema del buen samaritano y reflexionado a la luz de una meditación sobre el padre Camilo. Y el buen samaritano, así como buen samaritano fue el padre Camilo. Y recordamos que en este tema vimos que la pregunta es ¿qué hubiera hecho ante esta situación? En lugar de pasar de largo como hicieron el levita y el sacerdote, el padre Camilo, que ya era sacerdote, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera hecho lo mismo? ¿Qué hubiera hecho? Y entonces ellos se preguntan y al dar respuesta, dice, les habría advertido al sacerdote y al levita que el camino que estaban recorriendo no los llevaría al templo, porque el camino que llevaba al templo pasaba por aquel individuo desfigurado. Y recordemos que hablamos de que en ese tiempo, en esta cultura hebrea, pues el sacerdote y el levita pues celebraban en el templo y era muy importante la pureza y contactar con un enfermo, una persona ensangrentada o que tal vez moriría en sus brazos, pues era quedar impuro para hacer las funciones que ellos desempeñaban en el templo. Y decía ahí en esta biografía, en este capítulo, que no como justificación, pero para comprenderlos un poco más, a lo mejor esto fue lo que les hizo a ellos pasar de largo. Esta creencia arraigada en su forma de pensar y que el padre Camilo hubiera celebrado ahí, junto al enfermo. Él, recordemos que oraba y se encontraba con Dios ahí en el encuentro de los enfermos. Entonces, en cuanto a esta reflexión, en referencia a Camilo, pues decía que Camilo les habría hecho comprender que su pasar de largo y dejar abandonado a aquel hombre les hacía esquivar el encuentro con el Señor. Camilo había aprendido que solo el detenerse, el pararse, el quedarse en lugares poco agradables, desconsagrados por la desidia humana, permitía el encuentro de aquel a quien buscaba. Ese era el lugar del encuentro. ¿Qué hubiera hecho Camilo si hubiera detenido, observado, cuidado, cargado a este enfermo como lo hizo con tantos enfermos? Había aprendido Camilo que haciéndose encontrar puntualmente por los enfermos, se hacía encontrar por aquel que lo buscaba. Este lugar tan especial de encuentro para Camilo, tan especial de encuentro con Dios, el lecho y la cama de los enfermos, el cuidado,
a los enfermos. Y bueno, el día de hoy hablaremos del sufrimiento y la caridad, que no tienen fronteras. Estos dos temas que todo ser humano experimentamos, el sufrimiento y también la caridad. El Padre Mateo nos hablará sobre el sufrimiento, cómo lo experimentamos y cómo atañe o toca todas las dimensiones del ser humano. Escuchemos. El sufrimiento y la caridad no tienen fronteras. El sufrimiento está presente en la vida de las personas. El sufrimiento es una realidad transversal a cada persona, en todas sus edades o etapas de la vida. Y el sufrimiento es transversal a cada persona en sus 6 dimensiones. Está el dolor físico, está el sufrimiento emocional, está el sufrimiento mental. Están también las malas relaciones humanas, el sufrimiento social, vincular. Está la dimensión de los valores, está el sufrimiento valórico. Cuando no se viven las virtudes en los valores, entramos en un sufrimiento valorial. Y está el sufrimiento espiritual religioso. El sufrimiento es un huésped de cada persona, pero no es un huésped de cada persona y de toda la persona solamente, es de todas las personas, de toda la humanidad. El sufrimiento no tiene fronteras y el sufrimiento tiene muchos rostros, muchas expresiones. Cuando hablamos de sufrimiento, no solo tenemos que pensar lo que nosotros sufrimos por diversas causas. Cuando hablamos de sufrimiento nuestro, tenemos que hablar también del sufrimiento que nos hacemos sufrir. Es decir, que nos provocamos a nosotros mismos. Porque el sufrimiento puede tener causas externas o internas. Y además tenemos el sufrimiento añadido. ¿Qué es el sufrimiento añadido? Cuando no encaramos un buen trabajo de duelo, ¿qué hacemos? Añadirnos sufrimiento. Añadir sufrimiento al sufrimiento. Por tanto, el sufrimiento no es solo lo que produce una causa externa o interna en nosotros. Es también lo que nos provocamos cuando no trabajamos bien un buen duelo. Pero no es solo eso el sufrimiento. El sufrimiento es lo que a su vez nosotros hacemos sufrir a los demás. Incluso cuando no trabajamos bien nuestros duelos, los que están cerca de nosotros sufren por nosotros. Así que sufrimos nosotros, añadimos sufrimiento a nuestro sufrimiento y encima hacemos sufrir a los demás. El sufrimiento es un huésped de la humanidad que necesita ser trabajado. Por eso, la importancia de los buenos duelos. Pero si el sufrimiento es universal y no tiene fronteras, con más razón debe decirse que la caridad no tiene fronteras. Porque el amor jamás está ocioso. La caridad jamás está aburrida. El amor no se toma vacaciones. La caridad siempre está en crecimiento. No tiene límites, no tiene fronteras. La caridad es expansiva porque en sí tiene la creatividad. Dentro de sí misma, de la caridad, está el genio. El genio como descubrimiento y el genio de la genialidad. La caridad que está unida al amor, al perdón, no tiene fronteras.
Por eso no hace discriminaciones, no hace acepciones. La caridad expansiva y además siempre inclusiva. Cuando Camilo recibe la gracia de la conversión, es decir, cuando Dios le baja del burro, le abre ¿qué? Los ojos y el corazón. Camilo descubre un proyecto de vida. ¿Y cómo se ve? Con un hombre con muchos duelos por elaborar, un hombre muy golpeado en la vida, un hombre desorientado. ¿Y qué trae esos golpes, esas desorientaciones, ese desquiciamiento, ese vacío? Mucho sufrimiento. En Camilo el sufrimiento era inmenso, muchos duelos por elaborar, pero Dios, como buen samaritano que se hizo de Camilo, le dio luz, gracia y ternura. Así debe ser la caridad de un camiliano, de una camiliana. Creativa, expansiva, con el genio de la intuición del Espíritu Santo. Una caridad inspirada siempre en el libro abierto de la cruz del Señor, en la persona misma de Cristo. La caridad camiliana se reinventa cada día. La caridad cristiana no tiene límite. Y la caridad camiliana que está en el corazón del Evangelio tampoco se puede imponer límites. Por eso la caridad camiliana es sumamente exigente. Y bueno, la caridad camiliana, como es expansiva, inclusiva, ¿qué busca? Que otros muchos entren en su mundo interior. Por eso no basta con hacer el bien, no basta con que nosotros hagamos la caridad. Tenemos que hacer que otros muchos entren en la belleza de la caridad, para que cada día no solo tengamos 100 brazos, como decían San Camilo, sino 500, 1000, 1.000.000, 1.000 millones de brazos. Porque la caridad es infinita, es Dios mismo. Y quien entra en la caridad ha entrado en la mente y en el corazón de Dios, el auténtico bienaventurado. Pues ahora escuchamos todo este audio que nos habla del sufrimiento, de cómo pues es un sufrimiento que todos experimentamos, todo ser humano, y qué hacemos con él, cómo tomamos decisiones. Nos habla el Padre Mateo que hay decisiones de no trabajar los duelos, y esto sufre la persona y sufren los que lo rodean, como hay un sufrimiento pues que viene, llega, y qué hacemos con él, qué actitudes tomar, cómo enfrentarlo. Por eso este día quise compartir pues estos temas y alrededor de por qué el sufrimiento, tantas expresiones que tiene el sufrimiento, pero nos tomamos mucho tiempo a veces para preguntarnos ¿y por qué? ¿Y qué sucedió? Las causas y cómo enfrentarlo. Y entonces, pues aquí vamos aprendiendo cómo acercarnos a él de una manera pues más sana. Veamos, la vida nos enseña, ya habíamos platicado en otras sesiones, de las causas, y les decía yo que la vida nos enseña que la enfermedad es connatural a la condición del ser humano, es decir, que es algo que normalmente, fisiológicamente, afecta nuestra estructura corpórea.
Los seres vivientes, animales, plantas, están sujetos a esta ley de la naturaleza. Hace parte de la vida y es nuestra naturaleza humana. También otra causa del sufrimiento es la libertad humana, estas decisiones que tomamos, y cuando creemos que no estamos tomando decisiones, también es una decisión no hacerlo. Y decimos que la libertad humana, pues, es usada de tal manera en la toma de decisiones y muchos sufrimientos son causados por la ignorancia, por no saber, o la maldad también humana, la violencia, la guerra, el descuido de la salud, abusos, estilos de vida erróneos. Y estas causas, pues, es parte de nuestra libertad, es parte de nuestra naturaleza. Y nos preguntamos, ¿y dónde está la voluntad de Dios en todo esto? ¿Qué pasa? Porque muchas veces se dice, bueno, es su voluntad, y veamos qué es realmente su voluntad, porque decimos que a veces cosas negativas, malas, pues son su voluntad. Veamos que estamos en un error cuando decimos eso. ¿Cuál es la voluntad realmente de Dios? Pues el que todos nosotros, hombres, conozcamos a Jesucristo y por medio de Él nos acerquemos al Padre. La voluntad de Dios es que seamos hijos de Dios y por lo tanto hermanos entre nosotros. Y su voluntad es el amor hacia Él y el prójimo. Vean cuán lejos estamos a veces de decir que es su voluntad, cosas que no son su voluntad. Y la Sagrada Escritura nos enseña que el Señor nos invita a hacer su voluntad en todas las situaciones existenciales. Y también en el tiempo de la enfermedad, del duelo, de los fracasos y de todo tipo de sufrimiento. Y la voluntad de Dios no es que tenga lugar el mal, sino que hagamos el bien en toda situación. Vean qué claro es esto. No es que tenga lugar el mal, esa no es su voluntad. Su voluntad es que hagamos el bien en toda situación, aun cuando lleguen circunstancias que son negativas. Estamos viviendo ahora muchas cosas y cambios y mucho sufrimiento en el mundo. Pues recordemos ahora el terremoto que ha habido en Haití, todo el problema político y social en Afganistán, por ejemplo, pues son decisiones de la libertad humana y es la naturaleza con sus leyes, ¿verdad? El sismo que hubo. Y aquí, ¿cuál es su voluntad? Pues que hagamos el bien en toda situación. Y Dios nos ayuda a enfrentar las desgracias. ¿Cómo? ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda comunicándonos luz, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para poder hacer el bien en esa situación. Y también nos da fortaleza, porque hay que ser fuerte para no huir de las situaciones difíciles y del sufrimiento y enfrentarlo. Y una vez hecho esto, acompañando a las personas, se puede aliviar el sufrimiento. Vean, es muy clara entonces qué papel tiene la voluntad de Dios en el sufrimiento. ¿Y cuál es el sentido humano del sufrimiento? Pues lo que nos enseña, ¿qué aprendemos a partir de él? Pues a valorar lo positivo y no considerarlo algo obvio. A veces creemos que este clima, que esta paz, esta armonía, este tener alrededor seres queridos que cuidan de nosotros, nos atienden, están cerca, pues es algo obvio, como que así es. No, hay que valorarlo, podríamos no tenerlo. También nos enseña el sufrimiento a relativizar las cosas. El sufrimiento nos hace relativizar y sobre todo las riquezas, el poder, los títulos, el apego. ¿Qué valor tendrá todo esto ante una situación tan grave de sufrimiento? Pues es mucho más importante el bien de la persona y el valor de la persona. También nos enseña el sufrimiento a dar importancia a las cosas pequeñas, el poder despertar, levantarse, tener salud,
poder tener a alguien, si no hay salud, que lo pueda atender, que esté cerca, que lo atienda. Esas cosas pequeñas pero tan grandes. También nos enseña a sentir la necesidad de los demás y a apreciarlos. Somos frágiles, así como somos fuertes, pero necesitados de los demás. Todos nos necesitamos. Y también este valor de apreciarlos. Y a valorar que alguien sepa respetarnos. El respeto a nuestros pensamientos, sentimientos o a nuestras creencias religiosas. Qué importante, y esto da pues el sentido humano al sufrimiento. También nos ayuda y aprendemos a ser realistas frente a la vida en un mundo consumista que con frecuencia vive de ilusiones caducas y pasajeras o pone su corazón en cosas que no son la esencia. Nos hace ser realistas frente a la vida. Nos ayuda también y aprendemos a ser solidarios. El sufrimiento produce unión y esta unión engendra solidaridad, que es decir, una plataforma sólida, firme, sobre la que puede construirse una auténtica amistad. El ser solidario es unirse a estas personas enfermas, por ejemplo, o en sufrimiento, y esto las hace fuertes, las hace mantenerse. ¿Para qué? Para poder caminar, para poder responder ante la vida. Y nos enseña y aprendemos la humanización del dolor. El sufrimiento es humanizador. Quien sufre nos muestra que el ser persona es más importante que el tener cosas, que la cultura del ser tiene más importancia que la cultura del tener. Fíjense qué hermoso, todo esto que nos hace reflexionar sobre el sentido humano del sufrimiento. ¿Qué aprendemos? ¿Cuántas veces escuchamos a personas que ante un evento negativo dicen, si yo no hubiera tenido este evento, no hubiera aprendido a dar el valor a mis seres queridos, no hubiera podido darme cuenta de cómo soy frágil y dependiente también de los demás? Y nos ayuda, fíjense, a devolver su significado a determinados valores que hoy están en crisis. Nos ayuda a valorar la humildad ante la fragilidad humana. Nos ayuda también a valorar la paciencia para afrontar dificultades y momentos dolorosos. En estos momentos que vivimos, a veces que todo se da con la rapidez de un clic, pues así no va en la vida real. Este es el realismo que necesitamos. Son procesos para sanar, son procesos para esperar que las personas también puedan hacerse conscientes sobre su situación. Entonces estos valores de la paciencia, de la humildad, del aprecio y el respeto por la salud y la vida, ese aprecio, ese dar gracias por tener la salud y por tener vida. ¿Qué más nos ha enfrentado esta pandemia y en estos momentos a apreciar y valorar la salud, a apreciar y valorar todo lo que de verdad tiene valor, el ser humano? Y también devuelve significado al valor de la solidaridad y la atención a las necesidades de los hermanos, venciendo el propio egoísmo. Sí, este ego que a veces nos hace centrarnos en nosotros mismos y no poder ver a los demás, no poder ver sus necesidades y no poder detenernos ante esta necesidad. ¿Cuántas veces la solidaridad puede consistir en un momento de escucha a alguna persona que lo necesita? El ser escuchada es alivio para su sufrimiento. Dice que el sufrimiento compartido es disminuido. ¿Cuántas veces un gesto de escucha solidaria hace tanto bien a los demás? Entonces,
¿Cómo podemos valorar este sentido humano del sufrimiento? Pues en estos valores: humildad, paciencia, aprecio y el respeto por la salud, la solidaridad. Y esto que nos recuerda la realidad de la vida humana sujeta a limitaciones y obliga a depender de los demás. Se quitan los mitos y las ilusiones. Sí, somos autosuficientes, pero somos también interdependientes, no codependientes, que sería la forma negativa en donde pues ya no es sano esa dependencia, sino interdependientes, sabiendo que necesitamos todos de los demás. Y el sufrimiento pues es ocasión de reflexión sobre la vida, sobre los valores y decíamos sobre esta realidad que vivimos. Y esto en cuanto a ponernos en una actitud de cambio, nos ayuda a cambiar frente a la vida y cambiamos en cuanto a estos valores que damos a la vida. Por ejemplo, al ponerse en actitud de cambio frente a la vida como con el poder, la riqueza, la belleza, la juventud, la productividad. Una persona sigue siendo valiosa, aunque ya no pueda producir lo que producía de joven en su trabajo. Sigue siendo muy valiosa, aún en la vejez, sin la belleza, sin la riqueza, sin el poder. Esto no es la esencia. La esencia es de este valor, y este valor de tener el aprecio por la esencia de la persona. También el sufrimiento puede ser escuela de madurez frente a comportamientos egoístas o narcisistas. ¿Cuántas veces escuchamos que se dice, bueno, yo no necesito de nadie, yo puedo todo solo, soy muy capaz, y en el momento de la fragilidad, como todos somos frágiles, pues nos damos cuenta que no es así, que necesitamos de los demás. Y bueno, el sufrimiento puede ser ocasión de conversión y purificación de estilos de vida equivocados. Y ya nada será igual que antes, ¿sí? Y recordamos la conversión de San Camilo, que él había pasado por un sufrimiento de la pérdida de sus padres, la pérdida del trabajo, la desorientación en la vida. No había un proyecto claro que le diera vida. Y en ese momento él purificó ese estilo de vida equivocado que tenía. Y cómo a través de ese sufrimiento, pues él pudo retomar la vida. Por eso decía que en este tema, de acuerdo a la actitud frente al sufrimiento del Padre Camilo, nosotros podríamos también reflexionar en nuestra vida. ¿Y qué actitudes frente al sufrimiento? Viktor Frankl, que psiquiatra que vivió en el tiempo de los campos de concentración y estuvo en uno de ellos, experimentó el sufrimiento en carne propia y nos ha legado toda su reflexión sobre esto, y dice, ha dado una especial importancia al mundo de los valores en medio del sufrimiento. Según él, la vida en medio de un sufrimiento puede tener sentido a partir de los valores que la persona sea capaz de vivir. El autor distingue tres diferentes tipos de valores. Los valores de acción o de creación, es decir, el ejercicio de las propias potencialidades humanas y personales. Los valores de asimilación, que es decir, la integración y el aprecio de cuánto de positivo tiene la cultura y cuánto nos circunda. Poderlo vivir estos valores, valorar, por ejemplo, todo el avance que tenemos tecnológico para la salud, para aliviar el dolor, el sufrimiento. Valorar. Los valores también de actitud, o también llamados de soportación. Y estos serían, estos últimos, los que serían capaces de cambiar de signo el sufrimiento. Y fíjense, vivir los valores, nos dice Viktor Frankl, en medio de un sufrimiento puede tener sentido a partir de los valores que la persona sea capaz de vivir.
Entonces depende de nuestra respuesta el sentido que tenga el sufrimiento. Y el comportamiento ante el dolor podría dar significado a una vida incluso en medio de un atroz sufrimiento. El hombre sentiría la propia responsabilidad para con los valores y haría emerger la dimensión específica del ser humano, es decir, la propia conciencia y responsabilidad. Y decíamos que Viktor Frankl hizo esta experiencia del sufrimiento. Vean qué importante, hace que surja la responsabilidad. Y es esto que decíamos al principio, mucho sufrimiento es a partir de las decisiones que se toman, que a veces no son con una respuesta adecuada ante esto. Según Viktor Frankl, entonces la cosa más importante no es la interpelación que proviene del sufrimiento y que se refiere a la búsqueda de las causas, el por qué, ni únicamente el mirar hacia adelante esperando la liberación. ¿Hasta cuándo? Dice que estas preguntas que solemos hacernos, ¿por qué? Buscando las causas, no nos llevan pues adelante, ni tampoco hasta cuándo, sino que las preguntas fundamentales que deberíamos hacernos son el cómo y el para qué. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál objetivo puedo realmente perseguir en las situaciones dadas y concretas? ¿Y cómo vivir esta situación? Esto es lo que realmente nos daría un rumbo y un sentido. ¿Cómo vivir esta situación que tenemos? ¿Cuáles actitudes desarrollar y cuáles comportamientos seguir? Creo que son muy valiosas estas preguntas que nos invita Viktor Frankl a hacernos y que son fundamentales y que podemos experimentar en estos momentos. ¿Cómo vivir esta situación de pandemia y qué comportamientos necesitamos seguir? Y aquí nos preguntamos, y surge esta pregunta, ¿y Dios qué tiene que ver con todo esto? ¿Y por qué les pongo todo este tema? Porque estamos alrededor de dos palabras, sufrimiento y caridad. Y Dios como Dios amor. Esta caridad que Él nos revela y que se revela en Jesús. Y por eso el hablar de la caridad como hablando, pues acercándonos a cómo es Dios y qué tiene que ver en cuanto a esto. Pues lo que creemos y lo que nos fundamenta en nuestra fe cristiana es un Dios cercano, un Dios que experimentó nuestra vida con sus sufrimientos y la misma muerte. Y en nuestra tradición cristiana sabemos que Jesús luchó contra el sufrimiento, no dio una explicación teórica del sufrimiento, no invitó al fatalismo, no buscó el sufrimiento, lo encontró en su camino, lo integró y lo vivió para expresar sus valores y su amor. El modelo a seguir es Jesús, este modelo de Jesús que nos enseña que hay que luchar contra el sufrimiento y que si lo encontramos en el camino, integrarlo, pero a partir de esto vivirlo, pero para expresar los valores de la solidaridad, de la ayuda, del amor al hermano, como es que veíamos la voluntad de Dios, amarnos como hermanos y ayudarnos. Y bueno, la luz de la resurrección de Jesús nos comunica que el sufrimiento es una realidad provisional, no tiene la última palabra. El que tiene la última palabra es Dios y es la vida y es la salvación. Esto es lo que necesitamos y lo que tenemos en mente cuando tenemos esta fe en esta tradición. Y vemos que Jesús vivió su sufrimiento humanamente, pero sin renunciar a su proyecto de vida, ese proyecto que es dar su vida para que nosotros y todo ser humano tenga vida plena, vida verdadera. Y nos muestra y nos enseña
que aún dentro del sufrimiento Él vivió en relación con Dios, en relación con el Padre. Nos enseña a partir de su vida cómo se compadecía, cómo ayudaba, cómo el compadecerse no solamente era decir, ay, bueno, pobre que vive esta situación. Esto no es compadecerse. Compadecerse es implicarse, dolerse con el dolor del otro y tratar y implicarse para tratar de ayudarlo. Esto es lo que hacía Jesús, se implicaba a tal grado que entregó la vida. Y el sufrimiento y la muerte no son la última palabra, se pueden vivir con fe y esperanza en Dios. Vean qué palabras tan esperanzadoras. No tienen el sufrimiento y la muerte la última palabra. Se pueden vivir con fe y esperanza en Dios. Jesús nos dice que a pesar de su silencio, Dios nuestro Padre está presente en nuestros sufrimientos. Nos acompaña silenciosamente. Muchas veces no podemos escuchar, pero sabemos que ahí está y que nos está preparando una vida plena y definitiva. Aquí y ahora también, plena, verdadera y definitiva. Y Jesús no se quedó frío frente al sufrimiento y a la muerte de los demás. Como humanamente todos lo vivimos, también lloró la muerte de su amigo Lázaro. Sintió compasión cuando vio a una madre que había perdido a su hijo único. Tuvo piedad de la gente confundida. No dio teorías sobre el dolor y negó que fuera efecto del pecado o de un castigo. Vean qué iluminadores estas palabras. Negó que fuera efecto del pecado o del castigo. ¿Cuántas veces escuchamos que el sufrimiento se vive como castigo? Y no es así. Realmente es parte de las situaciones, decíamos, de la naturaleza y de las decisiones que consciente o inconscientemente tomamos. Muchas veces o toman los demás y las consecuencias pues las sufrimos todos también. Jesús mandó a sus discípulos para que continuaran en el compromiso de luchar contra todo mal que ofende la dignidad humana. Qué importante que esta es su voluntad, continuar en el compromiso de luchar contra todo mal. ¿Por qué? Porque esto no permite dar la dignidad a la persona. Y exigió que maduraran actitudes de solidaridad y de participación y que establecieran una alianza con los que sufren. Vean, aquí podemos detenernos un poco y pensar en San Camilo. Esta actitud que él tuvo de solidaridad, de participación, y hizo una alianza con los que sufren. Así, continuando a ejemplo de Jesús, Camilo pudo llegar a entrar en esa dinámica de amor en la cual él tenía una comunicación con Dios en su oración. Lo encontraba en el enfermo también. Y cómo pudo él ordenar sus afectos y poder hacer una alianza con los que sufren. Así se sintió de amado Camilo también y pudo llegar a hacer esta alianza con los más necesitados, a ejemplo de Jesús. Y veamos un ejemplo hermoso de solidaridad, de fortaleza, pues nada menos que a María y a otras mujeres al pie de la cruz. Sí, la Virgen que estuvo al pie de la cruz con este valor de soportación, de aguante, de ver el sufrimiento de su hijo. Y estas mujeres que estuvieron ahí también al pie de la cruz, pues son imágenes de la comunidad que no huye en los momentos de dolor, sino entra en su misterio y se queda en una actitud de participación. Sí, Gabriel Marcel decía que hay que distinguir entre problema y misterio.
el problema es un obstáculo que tenemos en su conjunto frente de nosotros y tratamos de solucionar. Pero que el misterio no lo tenemos en su conjunto frente de nosotros, solo que lo podemos vivir. Entonces muchas veces las situaciones negativas las vemos como problema y tratamos de solucionarlas y no los vivimos como un misterio. Misterio no como algo que nos rebasa, que no está en su conjunto frente de nosotros. Y entonces, ante el misterio, dice que debemos vivir, él decía esta reflexión, vivirlo y tener una actitud de participación. ¿Cómo? Con estos valores que decíamos, humildad, paciencia, solidaridad. Y así lo vivieron la Virgen, las mujeres ante la cruz. No huyeron de los momentos de dolor, sino entraron en su misterio. Y si lo vemos a la luz de la vida de San Camilo, así fue en San Camilo. Vivió y entró en este misterio del sufrimiento, de él mismo ante sus enfermedades y del sufrimiento de los enfermos a los cuales atendía. Lo vivió y se quedó en una actitud de participación también. Y a veces llegamos al momento de estas preguntas y todos lo hacemos. ¿Por qué me sucede esto? ¿Dónde está Dios? Siempre tratamos de entender cómo sucede, por qué sucede. Pero nos dicen las reflexiones que esto no nos lleva a una experiencia de salud. Es mejor preguntarse, ¿cómo puedo vivir esta situación? ¿Cómo puedo vivirla de una manera humana, significativa y de manera cristiana? Como discípulo de Jesús, si estamos y compartimos esta fe cristiana. Y entonces aquí la pregunta, ¿qué sentido puede tener nuestro sufrimiento cuando es inevitable y perdura? Pues en tales circunstancias no parece que sea sabio buscar la causa, afanarse detrás de la pregunta. ¿Por qué me sucede esto? Decíamos. Es mejor preguntarse cómo puedo vivir esta situación y vivirla de manera significativa, cristiana, humana. ¿Y cuál amor, vean esta pregunta, cuál amor puedo expresar en estas situaciones? Y bueno, yo creo que estamos frente a esta situación de sufrimiento, pero también asistidos por un Dios cercano, esta caridad que no tiene fronteras y esta caridad que no tiene límites. Y aquí, pues lo que podríamos hacernos de pregunta todos los días sería, ¿cuál amor puedo expresar en estas situaciones? En esta situación que vivimos actualmente. Y veíamos que Camilo, pues al final, ¿qué queda de su vida? Al final queda la vida que dio, las acciones que hizo, que levantaron a los demás, todo este legado de enseñanza para poder vivir en solidaridad y enfrentar el sufrimiento. ¿Y qué queda? Las manos que se tienden para servir. Él nos decía que pusiéramos y pusieran en ese tiempo que él estaba con sus hermanos religiosos, más corazón en las manos. Como nos decía el Padre Mateo en el audio, más creatividad, más reinvención de esta creatividad, de este reinventarse, ¿qué puedo dar? ¿Cómo lo puedo dar? Con un esmero en la capacitación, de la escucha, de la relación de ayuda, de cómo ayudar a las personas en sufrimiento. Creo que es este legado, de acuerdo a estas actitudes que el Padre Camilo tuvo ante el sufrimiento. Y bueno, llegamos al final de esta sesión y veo aquí algunos chats. Quisiera pues que ustedes me digan qué se llevan el día de hoy ante el sufrimiento. Quise acercarme por este audio en estas dos pues experiencias humanas, el sufrimiento y el amor.
y el sufrimiento desde un aspecto que vivimos todos y vivimos en estos momentos tan especialmente y que ya estamos en una forma de vivirlo con una reflexión más madura. Este ha sido todo un camino que hemos recorrido con el Padre Camilo. Hemos visto esta atención que él tuvo al enfermo, hemos recorrido con él los pasillos, qué actitudes, observación, creatividad, atención, servicio, cariño, ternura. Y pues, ¿qué más podríamos decir que mejor respuesta ante el sufrimiento que el amor? Y el Padre Camilo nos enseña qué actitudes tuvo ante el sufrimiento. Pues yo les quisiera preguntar, ¿con qué se van? ¿Con qué se quedan en esta sesión? Aquí veo que están conectados de Argentina también, Sandra López, María Guadalupe Ojeda, Araceli Martínez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este recorrido de esta vida de Camilo, que nos hace reflexionar ante temas tan esenciales como los del día de hoy: el sufrimiento y la caridad. Creo que ahora, el día de hoy, no me dediqué a ver la cámara, hasta ahorita que me dijo Jorge. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos comparten? ¿Con qué se quedan? ¿Qué vitamina nos llevamos el día de hoy? En una palabra, en una frase. Yo les comparto que me quedo con la gratitud ante un Dios cercano que está con nosotros aún dentro del sufrimiento. Nos dice María Guadalupe, el sufrimiento Dios no lo quiere y menos aún lo manda. Dios lo permite y con él podemos hacernos más humanos y aprendemos a valorar lo verdadero. Así es, María Guadalupe. Ojalá que todos podamos experimentar esto y vivirlo realmente en nosotros. Sandra López nos dice, me quedo con el servicio del hermano. Gracias, Sandra. Marta Olivia, me llevo mucho. Dios me ama a pesar de todo, que va conmigo en mi camino. Compartir en comunidad las situaciones de sufrimiento es un beneficio para todos. Así es, Marta, como decía, el sufrimiento compartido es disminuido. A veces esa escucha que nos alivia. Araceli, me quedo con vitaminas de fe y de que no estoy sola. Muchas gracias. Gracias, Araceli Martínez, gracias. Es un gran regalo sentirse todo el tiempo acompañados. No estamos abandonados. Dios prometió quedarse con nosotros todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Carmen Beltrán nos dice, es difícil entender del por qué nos llegan sufrimientos, que pensamos no podemos con ellos. Así es, Carmen. Necesitamos a veces entender y hay mucho dolor porque pensamos que no podemos, pero verás que dentro de esto te vas a dar cuenta de muchos talentos, muchas capacidades que a veces los descubrimos solamente a partir de momentos difíciles. Esas capacidades, habilidades, potencialidades que se descubren a partir. Yo sé, hay dolor, pero no estamos solos. Y además hay personas alrededor que
pueden ayudar y quieren ayudar. Esta es un gran alivio y una gran esperanza. Personas que se preparan aquí, como en el Centro San Camilo, para dar ese acompañamiento. Esto llena de esperanza, ver cada vez más personas interesadas en saber hacer bien el bien, capacitándose. Pues gracias por todos sus chats. Ahora sí tuvimos un poquito más de tiempo para compartir en el chat, que a veces no les doy ese tiempo. Pero mil gracias que están atentas y que están con nosotros. Pues quiero compartirles también el día de hoy que vean, se metan a la página de internet de camilos.org.mx, porque ahí van a encontrar los nuevos talleres que están iniciando y pueden unirse. Ahora tenemos una nueva modalidad que son los talleres híbridos, personas que deciden estar aquí presencialmente o deciden conectarse en línea. Entonces, pues todos invitados a unirse con nosotros en estos talleres. Tenemos, por ejemplo, el de tanatología educativa, tenemos el de tanatología infantil y tenemos iniciando el de relación de ayuda. Todos son en este mes, por ahí uno es el 17 de agosto, el de relación de ayuda, el taller de cuidados paliativos y tanatología empieza hoy, y el de tanatología educativa infantil, ¿será? Infantil. ¿Es el 25? El 25 de agosto. Pues todos invitados, como nos decía el Padre Mateo, esta espiritualidad camiliana no tiene fronteras, no tiene límites y quiere expandirse, quiere incluir. Y todos invitados a participar, a prepararnos para enfrentar con más esperanza el sufrimiento, para enfrentarlo dando una respuesta de amor. Pues ha sido un gusto poder estar y compartir con ustedes estos momentos y espero que podamos continuar en esta recta final que tendremos en este mes para terminar en Vitaminas Camilianas. Reciban todas y todos un abrazo y los espero la próxima semana.